Si el predicador no está predicando la cruz, entonces lo que sea que esté predicando no es el evangelio. Lo que significa que ninguna alma será salva, ninguna vida será cambiada. Por eso Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué significa eso, lo que acabamos de decir exactamente? ¿Qué significa predicar la cruz? Usted como creyente y como predicador estamos hablando ahora mismo. El predicador debe entender que todo lo que recibimos de Dios, no me importa lo que sea, desde nuestra vida eterna hasta el bautismo con el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, sanidad divina, bendiciones de toda descripción, todo es hecho posible por la cruz. Debemos entenderlo. Todo lo que tenemos del Señor fue un precio, un gran precio pagado por ello. Pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y debemos entenderlo, tenemos que entenderlo. Predicar a Jesucristo y el crucificado es la única solución para el dilema del hombre, damas y caballeros. No hay ninguna otra. Es la única solución para el dilema del hombre, la cruz de Cristo. Si usted tiene dudas, entonces tiene dudas del Evangelio. Sí, entonces sus esfuerzos van a ser vanos, porque solamente hay una solución para el poder de las tinieblas y eso es Jesucristo y el crucificado. Aparte de la cruz de Cristo, no hay defensa contra el pecado, contra Satanás, contra sus cohortes de oscuridad, lo cual significa que toda la salvación, toda la victoria, toda la respuesta a oración, toda la bendición viene por y a través de la cruz de Cristo. Esta es una fórmula y quiero que ustedes lo vean. Número 1, Jesucristo es la fuente de todas las cosas que recibimos de Dios. Pensemos en eso un momento. Jesucristo es la fuente de todas las cosas. No me importa lo que sea, no hay diferencia desde la A hasta la Z. Jesucristo es la fuente de todas las cosas que recibimos de Dios. Número 2. La cruz de Cristo es el medio, y esa es la clave. La cruz de Cristo es el medio por el que estas cosas se nos dan. Romanos 6, capítulos del 3 al 5. Y esa es una declaración fenomenal, que la cruz es el medio, Jesucristo es la fuente, pero la cruz es el medio por el que todas estas cosas pueden ser dadas a nosotros. Cada victoria que usted ha ganado en su vida, o que va a ganar, es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y nuestra fe debe estar en Cristo, 100% en Cristo. Cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando del madero sobre el cual Cristo colgó. Eso no tiene ningún tipo de poder. Hablamos de lo que Él hizo ahí. ¿Y qué fue lo que hizo? Él expió todo pecado pasado, presente y futuro y todo lo demás. Él dio su vida física, su cuerpo, dado como sacrificio para lograrlo. ¿Escucharon lo que les acabo de decir? Cuando hablamos de la cruz, que es el medio, Jesucristo es la fuente, fue un gran precio que Él pagó para que pudiéramos tener esta victoria que tenemos. Como creyentes, no tienen que estar atados por ninguna cosa que Satanás tenga. Satanás fue derrotado en la cruz, total y completamente. Y si no experimentamos la victoria, entonces vemos algo que está mal, estamos mal entendiendo cosas. Estamos haciendo algo aparte de la cruz de Cristo, el objeto de nuestra fe. ¿Entendieron eso? Permítanme repetirlo. El problema más grande para el cristiano, y todos hemos caído en esto, yo sé que así me sucedió a mí, hemos hecho algo más el objeto de nuestra fe aparte de Cristo y el crucificado. Y
La mayoría del tiempo no lo hicimos con malicia, no lo hicimos por rebelión. Simplemente no sabíamos lo que hacíamos, así que pusimos nuestra fe en nuestro ayuno, en nuestra vida de oración, en nuestro testimonio, en nuestra dádiva y ofrendas, en las buenas obras, cualesquiera que hubieran sido. Ahí es donde pusimos nuestra fe y Dios no honrará eso. No, Él no está en contra de buenas obras, Dios no lo quiera, no. Pero usted no va a tener victoria sobre el pecado, victoria sobre las ataduras, victoria sobre cualquier cosa que Satanás trate de hacerle a usted, a menos que usted ponga su fe en Cristo exclusivamente y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entendámoslo. Esa es la razón por qué cada vez que yo comienzo a orar, usted no lo tiene que hacer, pero así es como yo lo hago. Yo le digo al Señor que mi fe está exclusivamente en Él. No está en mí, no está en ningún otro individuo, ni tampoco está en la iglesia, ni en sus ceremonias rituales o artículos de ninguna manera, sino exclusivamente en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Yo quiero asegurarme de que mi fe no esté en, por ejemplo, esta cadena. Le doy gracias a Dios, Él nos la dio, es para su gloria, pero mi fe no está en esta cadena. Mi fe está en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz. Gloria a Dios. Es la única manera de cómo el pecado puede ser perdonado. Los poderes de las tinieblas derrotados. Y hay muchos de ustedes ahora mismo que nos están viendo, aman a Dios, no son hipócritas, aman al Señor. Pero están luchando con algo en su vida, tal vez nicotina, tal vez drogas, tal vez alcohol, tal vez celo, tal vez envidia, malicia, tal vez temperamento incontrolable, tal vez concupiscencia, lascivia, tal vez, no sé, 500,000 de cosas que pudiéramos nombrar, pero es una atadura para usted y está destrozándolo y dañándolo y está obstaculizándolo a usted. La única manera de tener victoria sobre eso es poniendo la fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz y manteniéndola exclusivamente en Cristo y en lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Entonces la victoria tal vez no sea instantáneo, tal vez haya luchas, casi siempre, todo el tiempo lo es, porque Satanás no rinde, no entrega su presa rápidamente. Usted va a tener que mantener su fe y dejarla donde tiene que estar y no soltar. Eso es lo que usted tiene que hacer y aún así finalmente, tal vez el día de hoy, tal vez el siguiente mes, tal vez el siguiente año, pero usted encontrará la victoria. Usted dice que tengo que esperar todo un año. Bueno, ya he esperado, 15 o 20 años con esta atadura. Así que, bueno, yo no creo que pelearía, no creo que va a esperar tanto tiempo. Pero solamente estoy diciendo, para que usted no se rinda, para que no se dé por vencido, para que no se vaya a otro lugar a poner su fe en otra cosa. Usted no debe hacer eso. Hermanos, a ver, el Señor dijo en el capítulo 28 de Mateo que todo poder se le ha dado a Él en el cielo y en la tierra. Cuando Jesucristo se fue a la cruz y derrotó al diablo, Satanás tenía el poder sobre nosotros, sobre la muerte, dice en Hebreos capítulo 2. El Señor quebrantó ese poder, esa atadura. La fuente de todo lo que necesitamos está en Cristo. La cruz se hizo el medio de acceso para recibirlo. Antes de la cruz, nosotros estábamos limitados a lo que Dios nos podía dar por la muerte de pecado. Cuando Satanás adquirió control, bueno, lo voy a decir de esta manera mejor, porque Adán entregó su posición con Dios, Satanás entonces se convirtió en el hombre, en el
en el que gobernaba este mundo, y entonces la atadura del pecado ató al hombre. El hombre le debía una deuda a Dios. Cuando Jesucristo pagó esa deuda, se la pagó a Dios. Entonces Dios exaltó a Jesucristo altamente, y eso nos dio acceso a nosotros a través del Espíritu para que podamos ahora estar injertados en Cristo y tener los beneficios que Cristo nos dio en la cruz. Lo que le hacía falta al hombre fue el acceso a Dios, y Cristo hizo eso posible. La cruz, dirían algunos, parecen como una llave. Fue la llave que quebrantó esa cerradura para que el hombre tuviese ese acceso, y solamente es a través de Cristo y la cruz que esa victoria fue ganada, que ahora podemos tener ese acceso a todo lo que necesitamos. Así que se hizo el medio de poder llegar a la fuente. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por fe, no solamente nuestra fe en la obra consumada de Cristo, sino el Espíritu Santo está mirando la cruz también. Cuando nosotros nos encontramos con el Espíritu Santo en la cruz, ahora tenemos el acceso a todo poder que se le entregó a Cristo. No hay pecado que pueda permanecer ahí. Como usted dijo, tal vez tome un poco de tiempo. Cuando yo traté de dejar de fumar, las cosas empeoraron. Yo fumaba 2 o 3 cajetillas al día, y cuando trataba de dejar de fumar empecé a fumar 4 o 5 cajetillas. Sí. Lo que nosotros tratamos de hacer con nuestra propia fuerza de voluntad aumenta, como dice en Romanos 7, la naturaleza pecaminosa aumenta y empeora. John, si usted no le hubiera dado su corazón al Señor y si hubiera comenzado a creerle para la victoria que finalmente llegó, usted no estuviera vivo hoy. Me hubiese matado. Por tanta nicotina. Lo creo así. Dr. Watts, le quiero hacer una pregunta. Sí, señor. En su estudio entre individuos que supuestamente deben ser extremadamente conocedores de la palabra de Dios, asumo, ¿qué es lo que ellos saben de la cruz aparte de que Jesús murió por mí? No malentienda que eso es lo más fenomenal que pueda un ser humano llegar a decir. No estoy hablando a la ligera de eso, pero aparte de eso, ¿qué es lo que ellos saben de la cruz? Varias cosas. Recientemente tuve una conversación con alguien y me dijo, ustedes enfatizan la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, la cruz, la cruz. ¿Acaso no deberían de estar enfatizando la resurrección de Cristo? Yo le dije, bueno, sin la resurrección no habría, sin la cruz no habría resurrección. La resurrección fue Dios mostrando su poder, pero la cruz es ahí fue donde se pagó la deuda. Y yo creo que a veces, o ayer, el hermano Wilkinson, Dan Wilkinson, escribió un libro haciendo la cruz el centro y volviendo a la cruz, y creo que mucha gente en el mundo cristiano están empezando a entender o quieren entender este mensaje y quieren volver a la cruz. ¿Cuál de los hermanos? Dan Wilkinson. Él ¿era pariente de Dave? Sí, de David Wilkerson. Sí. Y acaba de lanzar ese libro y leí sobre eso, pero me llamó la atención porque se llama Haciendo la cruz el centro. Sí, gracias a Dios. Y qué concepto tan noble, debería de ser algo que nosotros... ¿Es el que pastorea en Florida? No estoy seguro, él fue uno de los cofundadores de Teen Challenge con su hermano, así que no estoy seguro. No quiero interrumpirlo, pero Dave Wilkerson, no mucho después de fallecer en su accidente, comenzó a predicar mensajes sobre la cruz. El énfasis se convirtió en la cruz. He escuchado algunos de sus mensajes y fueron muy buenos, muy buenos. Sí, creo que una de las cosas más importantes que nosotros señalamos, que la gente no siempre enseña, no solamente es la salvación o la justificación, el lado de la justificación de la cruz, sino también el lado de la santificación. Bueno, esto es algo entonces que yo creo que es menos entendido que la mayoría de las otras cosas, y aún hombres piadosos lo malentienden. Continúan tratando de santificarse ellos mismos. Acabo de leer, estaba leyendo un libro, ilustraciones de predicaciones, y Charles Spurgeon estaba hablando de cuando Napoleón fue hecho el emperador de Francia, le trajeron la corona e iban a coronarlo como el emperador de Francia. Bueno, Napoleón tomó esa corona y se la puso en su propia cabeza, y empecé a pensar, así es como es la gente, quieren tomar la corona y ponérsela a ellos mismos. No pueden entender que no es nuestras obras o nuestro poder, no se trata de nuestra fuerza.
la gracia de Dios es extendida a nosotros de tal manera que en cuanto a la salvación, el propio hecho que nosotros pudimos levantarnos hoy, vestirnos, conducir hacia el trabajo, el tener ese techo sobre nuestra cabeza, hay tantas cosas que nosotros no le damos ese crédito a Dios que merece, y cuando se trata de la salvación la gente simplemente no puede dejar sus propias obras y el querer hacerlo en su propia carne. Permítame hacerle esta pregunta. Le quiero hacer esta pregunta. Jamás lo había escuchado en mi vida en ningún otro lugar. Sobre nuestro entendimiento de santificación. De acuerdo a 1 de Corintios, ¿qué es? 1 de Corintios o segundo, donde Pablo dice que somos lavados y... 1 de Corintios 6. 1 de Corintios 6, muy bien, 6:11, ¿verdad? Sí. Entonces, donde Pablo dice que somos lavados, santificados, justificados, estos pasajes que la persona es santificada en el momento en el que recibe a Cristo. Jamás he leído a un predicador decir eso. Yo nunca he escuchado que alguien haya dicho eso hasta los últimos años cuando leo este material, porque yo vengo del trasfondo de Westland. Creemos que en santificación todos los días nos acercamos al Señor. El Espíritu Santo está quitándonos y quitando y modelando esas cosas en nuestras vidas. Estamos creciendo. En 2 de Pedro 3:18, creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Así que siempre eso es lo que yo había escuchado como enseñanza. Cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, eso le va a ayudar en su santificación, porque usted se está acercando al Señor. Y debería de ser así, pero no siempre parece que es el caso. Hay mucha gente que habla en lenguas. Viviendo con el diablo. Sí, viven como el diablo. Y dice, habla en lenguas, pero después usted es muy malo hablando cuando habla inglés, ¿no? Muy buena, sí. Y usted es bastante rudo cuando habla en inglés, pero bueno, o en su idioma. Pero como pastor uno trata de pensar o imaginarse cómo es esto que la gente vive en tanta derrota diariamente y no puede adquirir victoria sobre el pecado en sus vidas, no pueden vencer las cosas en sus vidas. Y hablamos de que cuando nos caemos podemos levantarnos, y es verdad, pero Dios nos puede dar la gracia y la fortaleza de permanecer de pie y tener victoria sobre las iniquidades de nuestras vidas. Permítame preguntarle, hermano Watts, ¿alguna vez han hablado de cómo el Espíritu Santo obra en cuanto a en relación a la fe y la obra de la cruz? Sabe, en mi era, y claro que solamente puedo hablar por lo que yo he recibido como educación y cuando estaba creciendo, el énfasis es de cómo el Espíritu Santo obra. Era bautícese en el Espíritu Santo, hable en lenguas, tenga ese idioma de hablar en lenguas, sea testigo. Gritar fuerte. Sí, como el hermano Sager está diciendo, de ponga sus pecados en un papel y tírelo en una fogata cuando vea el campamento de jóvenes, ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando uno llega a ese punto, cuando piensa, Dios, he tratado de hacer todas estas cosas y no puedo vivir una vida perfecta. Es como Martín Lutero, cuando él se paraba y decía, se torturaba porque él decía, Dios mío, no puedo hacer esto, no puedo vivir correctamente. Y aquel anciano llegó a él y le dijo, ¿ha leído usted el Nuevo Testamento? Y él dijo, no. Él abrió la Biblia, leyó Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y eso cambió toda su vida. Todo su mundo, sí. Al leer esto, así que ha sido una lucha a través de la existencia del hombre. El hecho, bueno, ayer en mi clase de teología sistemática hice la pregunta, ¿cuál es la doctrina más antigua de la Biblia? A, el bautismo en agua. B, la segunda venida. C, el bautismo en el Espíritu Santo. O D, el mensaje de la cruz. Así es, sí. Y yo dije, si hay algo más, yo quiero que usted entienda que el mensaje de la cruz es a través de las escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el final. Están mirando al frente hacia la cruz en el Antiguo Testamento y están mirando hacia atrás a la cruz en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Así que tuve un profesor que me dijo que él no creía en la cristología del Antiguo Testamento y yo no veía cómo uno podía llegar a ese punto, porque yo decía, todo lo que yo veo me señala a la cruz en el Antiguo Testamento.
y todo de nuevo hacia atrás. Así que la Biblia es la historia de lo que Jesucristo hizo, y sí enfatizamos la resurrección, pero antes de la resurrección debió de haber la cruz. La cruz es lo que pagó la deuda, la cruz es lo que expió nuestros pecados, tal como la alabanza que cantamos, que siempre cantamos. Él pagó la deuda que él no debía, y yo debía la deuda que no podía pagar. Y eso, en esas cortas palabras lo describe. Así que está al lado de la santificación y la justificación. La gente, ellos están diciendo, me dicen que lo único que yo tengo que hacer es poner el objeto de mi fe en la cruz de Cristo y creer en lo que Jesús hizo. Estaba viendo un predicador en televisión no hace muchos años atrás, y él dijo que había que romper esas maldiciones generacionales en los cristianos. Y él decía, la gente está siendo salva, pero no estamos rompiendo esas maldiciones generacionales de sus vidas. Si dijeran que no fuese suficiente. Y yo quería lanzar el control remoto a mi televisor, porque decía, ¿dónde es que se nos instruye como pastores el romper esas maldiciones generacionales de los cristianos? Dijo, estamos salvando gente, pero no estamos rompiendo sus maldiciones generacionales. Inmediatamente pensé, creo que en Ezequiel capítulo 18, cuando habla de que, bueno, los hijos no van a pagar los pecados de los padres. Padre. Yo no tengo que rendir cuentas por lo que hizo por lo que hicieron mis padres, mis abuelos. Lo que yo haga ante Dios, tengo que tener responsabilidad por las cosas que yo hice. Es lo único que Dios va a esperar de mí. Si estoy cubierto bajo la sangre de Jesús, que yo crea en lo que hizo Jesús por mí en la cruz, sin importar cuántas buenas obras yo haya hecho, se trata solamente de eso. Para hacer la historia larga, corta, tengo que decir que hay muchos predicadores que están llegando a este mensaje porque han tratado todo tipo de filosofía, y el Señor creo que nos está ayudando a volver a la cruz, pero en totalidad o generalmente no creo que esto se predica ampliamente. Y con honestidad, todos mis títulos de divinidades, de licenciatura, mi maestría, mi doctorado, es de los bautistas, del seminario bautista, y he visto a pastores bautistas enfatizar el mensaje de la cruz más de lo que yo he visto en mi caminar pentecostal. Y esa es mi observación personal. Ese es el hecho, porque las asambleas de Dios solían, no sé qué es lo que están haciendo hoy, pero solían, y yo hice lo mismo, así que no estoy quejándome de ellos, pero sintieron que el bautismo en el Espíritu Santo era lo máximo, era la respuesta, y no sé cuántas cartas a un amigo bautista del sur, y él vive una vida peor que yo, y yo no lo quiero, pero no puedo poder hacer nada al respecto, no entiendo. Yo soy bautizado con el Espíritu Santo, hablo en lenguas cada día de mi vida, y ellos, bueno, creo que ponen su fe en eso, no sé en qué están poniendo su fe hoy, pero yo creo que eso es parte del problema. Muchos predicadores evangelistas dicen que, bueno, 10 personas se entregaron su corazón a Cristo, pero 20 personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Y créame que yo 100%, yo soy pentecostal y quiero que la gente sea bautizada en el Espíritu Santo. Yo lo predico, lo enseño, lo vivo, pero nosotros debemos de mantener el enfoque principal en la cruz de Cristo. Correcto, para la salvación. Y yo creo que todo cristiano necesita buscar el bautismo del Espíritu Santo y tener ese don. Y yo creo que es para todos, pero necesitamos enfocarnos en esta cosecha del último tiempo, enfocarnos en el mensaje de la cruz. Lo principal que el Espíritu Santo hace es deshacerse del pecado en el creyente. Él hace muchas otras cosas, pero ese es el propósito entero, deshacerse del pecado en el creyente. Pero lo hace a través de la obra consumada de Cristo. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa aparte de Cristo y la cruz, ese es un insulto a Cristo, considerando el precio que Él pagó. Y el Espíritu Santo no tendrá ninguna parte en eso. Él no lo hará.
no entendemos por qué el Espíritu Santo no me quiere ayudar. Bueno, yo me veo a mí mismo, yo regreso 35, 40 años. ¿Cuántas veces yo estaba recargado contra la pared o con mi rostro en el suelo clamándole a Dios, Señor, estás ayudándome a tocar la mitad de este mundo para Cristo, pero ¿por qué no me ayudas personalmente? Y yo no lo entendía. Él lo estaba haciendo, pero mi fe estaba en mi vida de oración. Mi abuela me enseñó a orar y me enseñó correctamente, me enseñó bien. No fue la culpa de ella, sino la mía. Pero yo pensé que podía orar y obtener la victoria. Me levantaba a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3 de la mañana, día tras día, noche tras noche. Y le clamaba a Dios. Yo no sabía contra qué estaba peleando, no sabía qué estaba haciendo, qué más hacer. Pero no recibía la victoria en todo eso. Y en el momento en el que hace unos 20 años, 30 años tal vez, cuando quiera que hubiera sido, que el Señor abrió esa respuesta que me dijo, la respuesta que tú buscas se encuentra en la cruz. Amén. Y la respuesta que buscas se encuentra en la cruz. La respuesta que buscas se encuentra solamente en la cruz. Yo recuerdo que eso me estremeció y dije yo, Señor, ¿dónde entra el Espíritu Santo en todo esto? Y sabía que sí, pero no sabía cómo lo hacía. Y no sé, fue como un mes o más que el Señor me mostró cómo el Espíritu Santo, Él dijo, Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo y no obrará fuera de esos parámetros. Y se requiere de nuestra fe. Yo sé que estaba escuchando, leí acerca de todo lo que Kenneth Wuest ha escrito. Estoy seguro que usted lo conoce bien. Pero él hizo la declaración que debemos levantarnos todas las mañanas y orarle al Espíritu Santo. Ayúdame hoy. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. La función del Espíritu Santo en la deidad es apuntarnos o señalarlos a Cristo. Siempre. A Jesús. Hay mucha gente que habla de eso, de tener esa relación con el Espíritu Santo, el orarle al Espíritu Santo. Hay muchos predicadores que enseñan esto. Usted no ve orando, que la gente le ora al Espíritu Santo, ¿verdad? No siempre nos señala a Cristo. Correcto. Él es quien nos regenera, Él es el que nos trae esa convicción, Él es el que nos señala a Cristo. El día en el que el Señor me dirigió porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Aún entonces yo estaba tan sumergido en lo que había creído toda mi vida y Dios me usó para tocar, como les dije, a la mitad de este mundo y le damos a Él la alabanza y la gloria. Pero aún me tomó tiempo poder entregarlo y entender completamente. Digo entender completamente, pero no creo que podamos entenderlo completamente jamás. Pero yo me pregunté cuál era la reacción de los predicadores. Estoy muy feliz de escuchar del libro que usted acaba de mencionar. Sí, el hermano Dan Wilkerson. Hay que mantenerlo en oración. Sí, yo espero leerlo, el mantener a la cruz en el centro. Yo no puedo totalmente dejar mi trasfondo o mi historial wesleyanio de santidad, de que todo lo que yo iba a hacer me iba a causar a pecar y simplemente confiar en el Señor. Ese concepto era algo tan extraño. Yo creo que la gente lucha con eso porque aún quieren tener una parte activa en su salvación y no pueden soltar eso. Y no hay nada malo con la santidad. Tenemos que buscar la santidad, tenemos que evitar la mundanalidad. Quieren jugar y eso es algo excelente lo que acaba de decir, en su liberación quieren jugar una parte activa. Sí. Yo fui liberado porque yo hice esto, aquello y lo otro. Correcto. Y bueno, el Señor no funcionará de esa manera. Quiero hacerle una pregunta si no le importa. La naturaleza pecaminosa, ¿alguna vez se habló, se presentó en cuanto a cómo obra, cómo funciona e impacta? Bueno, los pastores bajo los que yo crecí eran hombres buenos, pero no conocían eso. El estudiar la naturaleza pecaminosa y ese tipo de cosas sucedió más adelante en el Instituto Bíblico, así que eso fue algo que definitivamente
fue algo que llegó a mi vida más adelante. La mayoría de cuando yo crecí en la iglesia, yo he estado en la iglesia toda mi vida y estuve en el primer grado cuando el hermano Sawyer llegó a el Arena Reunion en Dallas e hizo una cruzada. Mi madre me llevó y he estado en la iglesia toda mi vida, pero en cuanto a lo que yo entiendo, la naturaleza pecaminosa, el quitar esa mentalidad carnal y poner la mentalidad espiritual y el tener victoria, la verdadera victoria sobre el pecado. Yo creo que mucha gente, cuando se trata de la santificación, el proceso de santificación, no entienden cómo articularlo. Así que creo que una buena manera de articular esto es la manera como el hermano Swaggart lo articula, de que su posición está en Cristo, ahora tiene que traer su condición para que iguale a su condición. Y es una manera fácil de entender, de que siempre, constantemente estamos trabajando en nuestra salvación con temor y temblor y trabajando en nuestra condición para que iguale a nuestra posición. Y yo nunca había escuchado a nadie hablar del hecho de que usted es santificado cuando es salvo. He escuchado sobre la justificación, pero no sobre la santificación. Jamás lo había escuchado yo tampoco, jamás, hasta esta situación de 1 Corintios 6:11. Como que eso me lo iluminó y es algo en tiempo presente, no es en tiempo futuro. Y entonces usted lo ve de esa manera. Sí, que somos santificados, pero también está en el proceso de esa santificación progresiva. Sí. Así que usted es justificado, es salvo. Martín Lutero creía que cuando usted era justificado, eso era todo. Ya ahí esa era su mejor condición, no podía hacer nada más, eso era todo. Pero John Wesley más adelante dijeron, no, estamos en un proceso de acercarnos al Señor, no simplemente queremos ser salvos, sino que queremos tener esa relación con Jesús y tenemos que acercarnos a Él. Y creo que eso se perdió un poco, el hecho de que la gente separaron totalmente la justificación y la santificación en el momento de salvación. Usted dice, no, Dios no acepta nada más que la perfección. Así que usted tiene que ser... Usted tiene que ser o tener esa medida de santificación cuando es salvo, al momento de la salvación. Ahora, si usted ha sido justificado y santificado a cierto punto, ahora usted continúa en su relación con Dios y usted es más santificado, no más salvo, sino que se está acercando a Él y dejando de que Él le hable a su vida esas cosas en las que usted está trabajando, cosas que tal vez no son pecado necesariamente, pero que el Señor quiere revelarle a usted. Usted necesita, por ejemplo, lo he dicho antes acá en el programa, yo soy un fanático de los deportes y el Señor me ha traído esa convicción en ciertos momentos. En vez de ver estos juegos, necesitas estar leyendo la palabra en oración, necesitas hacer esas otras cosas que son más importantes. No creo que nadie a quien yo he escuchado jamás ha enfatizado la parte de santificación del mensaje de la cruz al punto de salvación. Somos lavados perfectamente, si no somos lavados en lo absoluto. Dios no puede aceptar nada menos, no puede aceptar nada menos de perfección. En Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda, usted lo puso en su libro, por una ofrenda Él ha perfeccionado para siempre los que son santificados. Hebreos 10:14. Ahí está. Usted lo tiene acá en el libro, así que porque con una sola ofrenda hizo perfectos, la ofrenda de Cristo en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Así es. Cuando somos lavados, somos santificados, somos hechos limpios. Y santificación, somos declarados limpios. No podemos ser declarados limpios hasta que uno es hecho limpio. Y el lavamiento y la santificación, ese proceso se encarga de ese asunto. No, yo jamás escuché que se predicara ni que se mencionara. Hasta que el Señor llegó y me mostró 1 Corintios 6:11. Y que era algo en tiempo presente, no en tiempo futuro. Este es el problema de los cristianos que tratan de santificarse a sí mismos. Y el peligro, eso no se puede hacer. Cuando somos salvos, tenemos una posición perfecta en Cristo y tratamos de vivir una vida perfecta y después nos encontramos pensando cosas equivocadas y estamos motivados a tratar de detenernos o de dejar de hacerlo incorporando algún tipo de ley. Tal vez una ley o un régimen, una disciplina de leer la Escritura, ayunar o de entrar a una habitación pequeña. Y Pablo dijo que el pecado tomando ocasión por el mandamiento
me mató. ¿Qué quiere decir? La naturaleza pecaminosa revive y comienza a producir esa fuerza de corrupción en nuestra vida. Y muchos pueden leer Gálatas capítulo 5, uno no piensa que Pablo estaba hablando de la iglesia, pero esos pecados de la carne son creyentes que están sufriendo las consecuencias de una naturaleza pecaminosa activa, dominando y gobernándolos, porque el Señor no va a fijarse en sus buenas obras y esfuerzos, ni a usted mismo, hermano Swagger, ganando a millones de personas, creo yo, al reino del cielo por la predicación y la enseñanza del Evangelio, cruzadas, buenas obras, pero no le iba a dar a usted favor adicional en su vida de santificación porque usted no estaba haciéndolo de la manera como Dios lo había ordenado. Que la fe en Cristo y el crucificado es el único camino. Vamos a ver ese desarrollo de esa semejanza a Cristo, ese carácter de Cristo en nosotros, santificándonos, y se hace todo a través de la fe en la cruz. Así es. Como una persona que tiene un mapa en sus piernas, está abierto, o tiene abierto el mapa está mal y usted no puede llegar a su destino final. No creo que sea una mala idea, como se ha dicho, no de una manera de rito, sino cuando usted empieza a orar, en su oración usted le dice: Señor, yo quiero que sepas de que yo confío en ti, que confío en lo que has hecho en el Calvario a favor mío. Así es. A enfatizar el poder de Dios que está disponible a nosotros por la cruz. Así que no creo que eso sea una mala manera de hacer las cosas cuando usted ora. Vemos que eso no se enfatiza lo suficiente. Yo lo hago porque significa demasiado para mí. Eso ha cambiado mi vida y le doy gracias a Dios por el privilegio. Josh, por favor, leamos en cómo caíste. ¿Quiere ver los otros puntos? Ya lidiamos con ellos. ¿Cómo caíste del cielo? Solo porque no estabas tú aquí no significa que no hemos tratado con eso. Entiendo. Solamente quería asegurarme. Ya llegamos a eso particular, señor. Vamos a mantener...